La negociación colectiva aprobada por decreto por el gobierno de Rajoy es un nuevo ataque en esta dirección, que se suma a las reformas aprobadas en los años previos. Pero no es un paso más, sino uno muy agresivo, como señaló un miembro de dicho gobierno. Es una reforma que desequilibra enormemente las relaciones laborales, da mucho más poder y capacidad de decisión al empresario y debilita a los trabajadores y trabajadoras. Erreformaren helburua, langileriak edozein lan baldintza onar dezan derrigortzea da. Baldintzak gero eta okerragoak direlarik, lehengo lepotik burua. Aurrez egin izan diren erreforma eta murrizketek prestatu dute bidea. UGTek eta Komisiones Obrerasek pentsioa jaisteko eta erretiro adina 67 urtera atzeratzeko sinatu zuten akordioa. 2010ean lan erreforma. 2011ko negoziazio kolektiboaren erreforma. Eginda ustea ezinbestekoa denik. Ez gara murrizketan laguntzaile izango. Ez dugu bake sozialik emango. Ez gara bakerik ematen ari. Hemos denunciado reiteradamente las políticas que se vienen aplicando por las distintas instituciones. Hemos rechazado los recortes del gasto social que se vienen aprobando por las instituciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de Navarra. Se atacan los servicios públicos, especialmente la educación, la sanidad, los servicios sociales. Se han reducido los presupuestos, haciendo retroceder lo público hasta niveles de 2005. Especialmente graves y significativos son los recortes de las prestaciones sociales, que dejan en la estacada a decenas de miles de personas. Más de 200.000 personas en paro en Euskal Herria, 55.000 familias que necesitan la renta de garantía de ingresos en la Comunidad Autónoma del País Vasco y 18.000 la renta básica en Nafarroa. Las prestaciones no solo se recortan, sino que directamente se deja sin derecho a percibirlas a muchas personas, especialmente inmigrantes. Además, se criminaliza a quienes las perciben y se culpabiliza a la gente desempleada de su situación. Zerga politika ere salatu dugu. Onurak ematen zaizkie gehien dutenei, eta ez dago borondaterik iruzur fiskalari aurre egiteko. Zerga politika hau injustua, atzerakoia eta gizartearen parte hartzerik gabe erabakia da. Las políticas que se están desarrollando son injustas y antidemocráticas. No solo no nos van a sacar de la crisis, sino que la van a agravar. Aumento del paro, de la pobreza y de la exclusión social son situaciones que están en aumento como consecuencia directa de estas políticas. Hay que dar, por tanto, un giro radical. Rajoyren erreforma laborala eta negoziazio kolektiboarena erretiratu egin behar dira eta aurreko erreformak ere indargabetu. Eskubide laboralak gehitu eta negoziazio kolektiborako eskubidea babestu. Enplegu prekarioa desagerrarazi egin behar da. Un empleo más justo de la riqueza a través de la mejora y un reparto más justo de la riqueza a través del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras. Enplegua sortzeko politikak bultzatu behar dira, lanaldia murriztuz, gizarte gastua gehituz, eskubide sozialak aintzat hartuz eta zerbitzu publikoak hobetuz. Conseguir un marco vasco de relaciones laborales y de protección social con plena capacidad normativa para avanzar en el reconocimiento de los derechos laborales y sociales. Gizarte prestazioei ezarritako murrizketak lege zein aurrekontuei dagokionez indargabetu behar dira, zenbatekoak hobetu egin behar dira. Establecer una red de servicios sociales públicos, universales y a cargo de los presupuestos públicos, garantizando la cobertura a todas las personas dependientes. Zerga politika bidezko eta progresiboa ezarri behar da, azken hamarkadetako erreformak bertan bera utzi, eta aberastasunaren banaketa bidezkoa bermatuko duena. Iruzur fiskalaren kontrako benetako borroka behar dugu.
Garantizar el derecho de participación real de los agentes sociales y sindicales en la definición y evaluación de las políticas públicas. Aukera berdintasunerako politikak taxutu behar dira. Lana eta bizitza personala konziliatzeko benetako politikak. Produkzio eta ugaltzen lanaren banaketa egin behar da. Ya para terminar, estamos en una situación muy grave. Tenemos que decir no a la reforma laboral y de negociación colectiva, así como reclamar el avance en los derechos laborales y sociales y unos servicios públicos de calidad. Distintas organizaciones sindicales y sociales compartimos esta necesidad, así como el convencimiento de que es necesaria una amplia respuesta de movilización. Por eso hemos hecho el llamamiento a la huelga general en Euskal Herria este 29 de marzo. Greba orokor hau erasoei emandako erantzuna da, eta politikak alda daitezen aldarria izan behar du. Mugimendu sindikal eta sozialak erantzuna ematen die eta deiadarra botatzen du Europan zehar erabakitzen ari diren politiken aurka. Martxoaren 29an greban gaude, gure eskubidea ez ezik, gure erantzunkizuna ere badelako. Gora Euskal Herria askatuta! Gora langile borroka! Gora borroka feminista! It's